A la entrada del templo. Ahí tenemos la meditación de esta mañana, la reflexión de esta mañana. Es un resumen con los versículos y algunas zonas, algunas áreas donde pues tienen que escribir más pues con precisión, escribir allí. Y todo esto solo es un recurso didáctico, mis hermanos, para que pues en la palabra de Dios, mis hermanos, además de leerla y escucharla, podamos verla y escribirla, mis hermanos, y se retenga más el propósito y la intención de la predicación. Solamente es con esto. El título de la predicación en esta mañana, mis queridos hermanos, es La Cena del Señor, su significado y sus demandas, mis hermanos. Y esto es lo que veremos el día de hoy, en esta mañana. Quise hacer una pausa, mis hermanos. La semana pasada empezamos una serie de predicaciones acerca de las relaciones, mis hermanos. Si ustedes recuerdan, estuvimos reflexionando acerca de ello, pero el día de hoy, mis hermanos, estaremos reflexionando acerca, mis hermanos, de la Cena del Señor, aprovechando que cada primer domingo de mes tenemos la cena, mis hermanos, y hoy la celebramos como lo hacemos cada primer domingo de mes. Pero tendremos la Cena del Señor y quisiera ver dos aspectos en particular. ¿Qué es lo que significa y cuáles son las demandas de Cristo Jesús cuando celebramos la Cena del Señor? Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Señor, gracias te damos porque eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad son grandes. Gracias, Señor, porque, Señor bendito, tu palabra está abierta para nosotros a través del Espíritu Santo. Y, Señor, háblanos hoy. Necesitamos de ti, necesitamos entender de ti, conocer de ti y entender de tu palabra también. Habla, Señor, con precisión, con cuidado, Señor, a esta tu iglesia. Habla, Señor, a todos nosotros. Por favor, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Por favor, mi Señor. Y Padre, que a través de la meditación en tu palabra podamos darte la honra y la gloria a ti y solo a ti. Permíteme también, mi Señor, concédeme exponer tu palabra sin error para que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Por favor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Quiero leerles para ustedes, mis hermanos, en este pasaje de Primera de Corintios, mis hermanos, Primera de Corintios 11, 23 al 26. Este pasaje, mis hermanos, el apóstol Pablo está dirigiéndose a los corintios, a la iglesia de Corinto, y allí, mis hermanos, les escribe de la siguiente manera. Lo tienen en sus boletines y lo quieren ver en sus Biblias, mis hermanos, también. Está en la versión Reina Valera de 1960. Y voy a leer para ustedes, mis hermanos. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este pasaje, mis queridos hermanos, no solo contiene la enseñanza más extensa sobre la importancia de la Cena del Señor, sobre la manera en la que debemos ustedes y yo prepararnos para participar de ella, sino que este pasaje también nos sirve como un poderoso recordatorio de que el mensaje del Evangelio debe gobernar nuestras vidas. Cada vez que tomamos la Cena del Señor debemos recordar esto, mis hermanos. El Evangelio debe gobernar nuestras vidas. Mis queridos hermanos, cuando celebramos la Cena del Señor, lo que hacemos no es otra cosa que recordar a través de símbolos visibles. El pan y el vino
lo que el Evangelio proclama. Es un símbolo visible. Y a través de estos símbolos, mis hermanos, recordamos lo que el Evangelio proclama. Y mis hermanos, cabe preguntarse aquí, ¿qué es lo que el Evangelio proclama? ¿Qué es lo que el Evangelio, mis hermanos, es de acuerdo con la Escritura? Bueno, mis hermanos, el apóstol Pablo lo sintetiza de manera magistral en esta misma carta. No lo tengo en el pasaje en la pantalla, mis hermanos, tampoco está en el boletín, pero si lo quieren abrir, 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo lo resume aquí el Evangelio de una manera magistral. Dice así de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Este es el Evangelio, mis hermanos. ¿Y qué dice el versículo 3? Allí mismo, si lo ven, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Cristo Jesús murió, dice, por nuestros pecados, y esto no fue de última hora. Esto fue, mis hermanos, traído por Dios mismo y anunciado desde los siglos anteriores. Por eso dice conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, mis hermanos, y esto precisamente es lo que nosotros recordamos a través del pan y el vino, estos elementos visibles en la cena del Señor. Precisamente es lo que recordamos, mis hermanos. Sin embargo, estos creyentes de la iglesia de Corinto estaban celebrando la cena en una manera en que negaban en la práctica los hechos que estaban supuestamente recordando. En la práctica lo negaban. Así que, mis hermanos, en esta mañana, brevemente, yo quisiera, mis hermanos, que reflexionamos dos cosas, dos asuntos, mis hermanos. Primero, mis hermanos, ¿qué significa la cena del Señor? Para que lo ubiquemos, mis hermanos, entendamos plenamente su significado. ¿Qué significa la cena del Señor? Y en segundo lugar, mis hermanos, ¿cuáles son las demandas de la cena del Señor? ¿Cuáles son las demandas? ¿A qué estamos demandados? Vamos a ver estos dos aspectos, mis hermanos. Primer lugar, ¿qué significa la cena del Señor? Es importante, mis hermanos, notar en el pasaje que leímos que dos veces está escrito en este pasaje: haced esto en memoria de mí. Dos veces, mis hermanos, cuando Jesús parte el pan, hagan esto en memoria de mí. Cuando reparte el vino y lo toman, hagan esto en memoria de mí. Pablo, el apóstol, está trayendo a la memoria de los corintios algo que no quería que olvidaran. Y así como ellos no deben olvidarlo, ustedes y yo tampoco debemos olvidarlo. La cena del Señor, pues, mis hermanos, es fundamentalmente un recordatorio de Jesucristo, si lo quieren anotar. La cena del Señor es un recordatorio de Cristo, mis hermanos. Lo primero que Pablo, el apóstol, nos recuerda aquí es que la cena del Señor fue instituida por Cristo mismo en un momento crucial de su ministerio. Si ustedes ven, mis hermanos, el pasaje, en el versículo 23, mis hermanos, en el versículo 23 nos dice allí que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esta noche, mis hermanos, o este momento, era un momento crucial, fundamental en la vida de Cristo Jesús, en su ministerio. La noche que fue entregado, en el mismo momento en que Judas estaba consumando su traición, Cristo estaba en el aposento alto instituyendo la Santa Cena. Aquel, mis hermanos, de verdad, debe haber sido un momento conmovedor para nuestro Señor Jesucristo. Uno de los suyos se encontraba
reunido en ese mismo instante con aquellos que eran sus enemigos, haciendo planes para entregárselo. Judas. Cristo sabía que pocas horas después vendría el arresto, la arremetida furiosa de la turba, la farsa del juicio, la crucifixión, el abandono del Padre por causa de nuestros pecados. Y fue precisamente en ese momento, la noche que fue entregado, mis hermanos, en que el Señor instituyó la Santa Cena. En ese preciso momento, fue, mis hermanos, que Cristo dio un mandato expreso a sus discípulos para que continuaran celebrando esta ordenanza hasta su segunda venida. Continuamente. Hagan esto, mis hermanos. Ahora, quiero hacer notar, mis hermanos, en este pasaje, en el versículo 23, lo que Pablo, mis hermanos, está diciendo. Al inicio del versículo 23, Pablo está presentando una verdad especialmente importante. Pablo deja claro, mis hermanos, que no está expresando su propia opinión. No es su opinión, no es lo que él creía, lo que él consideraba. No, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo y recordándole a los corintios es la palabra revelada de Dios. Por eso dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No es mío, dice el apóstol Pablo, no es mi palabra, no es lo que yo considero, sino es la revelación del Señor, lo que ya les he enseñado. Por los tiempos que vemos en este pasaje, mis hermanos, los tiempos verbales, si ustedes ven, dice recibí en pasado y os he enseñado, es en participio pasado también, mis hermanos. Lo que vemos aquí es que para los corintios no era algo nuevo. No era algo nuevo lo que Pablo les estaba diciendo, mis hermanos. Solo Pablo les está recordando lo que ya les había enseñado, lo que ya les había dicho. Pablo lo está recordando en este pasaje. Por eso es que dice, lo que recibí del Señor también se los he enseñado. Ahora a ustedes, mis hermanos, ahora a ustedes. ¿Saben, mis hermanos? Muchos estudiosos consideran que Primera de Corintios se escribió antes que ninguno de los evangelios. Algunos lo consideran así. Si eso es verdad, entonces el relato de Pablo que encontramos aquí, mis hermanos, es el primer registro de la cena, de la institución de la cena del Señor, e incluye citas directas de Jesús. Y esto concuerda perfectamente con los evangelios. Cuando uno lee, mis hermanos, la institución de la cena del Señor en los 4 evangelios, mis hermanos, claramente, mis hermanos, concuerdan con este pasaje de 1 Corintios 11. Pero lo más probable, mis hermanos, es que Pablo recibió directamente del Señor Jesús la revelación de la cena del Señor. No por medio de otros apóstoles, no por medio de otros maestros, mis hermanos, sino recibió por medio de Cristo Jesús la revelación. Ahora, mis hermanos, este pasaje también nos da el contexto, mis hermanos, el escenario histórico, mis hermanos, de este pasaje. Dice allí, la noche que fue entregado. Mis hermanos, la noche que fue entregado el Señor Jesucristo, estaban celebrando la Pascua, mis hermanos. Y la más bella y significativa de las celebraciones cristianas, mis hermanos, que es la cena del Señor, fue instituida en la misma noche en que el Señor celebraba la Pascua, pero también fue traicionado y arrestado. En medio del mal del mundo, Dios establece su bien. Lo van a crucificar y ese es el mal del mundo, pero Él establece su bien, su bondad. En medio de la perversidad de Satanás, el Señor Dios planta su santidad, mis hermanos. Así es. Y en medio de lo más horrendo del mundo, la condenación del Hijo de Dios en la cruz, es que Dios lleva
a cabo su más absoluto bien, el sacrificio por la redención del mundo por medio de la cruz. Ahora, Jesús estaba celebrando la Pascua con sus apóstoles, mis hermanos. Y ahora quiero decirles lo siguiente, y quiero relatarles un poco acerca de la Pascua. Quiero decirles, mis hermanos, que Jesús estaba estableciendo algo nuevo para reemplazar lo viejo. Jesús estaba estableciendo algo nuevo para reemplazar lo viejo, mis hermanos. ¿Cómo celebraban la Pascua los judíos? Y es importante que lo entendamos, mis hermanos. Y déjenme tomar un momento para comentarles lo siguiente. La comida de Pascua, que fue la noche que entregaron a Jesús, esta comida de Pascua comenzaba, mis hermanos, con la bendición del padre de familia, el anfitrión. A veces se juntaban 2 o 3 familias, comían juntos. Y el anfitrión, mis hermanos, comenzaba con una bendición que pronunciaba sobre una primera copa de vino, mis hermanos. Y luego de que tomaba esta primera copa de vino, la pasaba a todos los presentes. Se pasaban 4 copas de vino durante la comida. No una sola, eran 4 copas de vino durante la comida. Así que hacía una bendición el anfitrión y tomaba la copa de vino y luego la pasaba a todos los presentes. Después de haber bebido la primera copa, comían hierbas amargas mojadas en una especie de salsa de fruta, mis hermanos, pero eran hierbas amargas. Y entonces, mis hermanos, las comían. Y eso le daba a alguien, mis hermanos, alguno de los presentes allí, un mensaje acerca del significado de la Pascua. ¿Por qué comían hierbas amargas, mis hermanos? Para simbolizar cuán amargo había sido el cautiverio en Egipto. Por eso tomaban estas hierbas amargas y luego alguien daba un mensaje. Luego cantaban, mis hermanos, la primera parte del Hayel, que significa alabanza, mis hermanos. Y el Hayel está compuesto por los Salmos 113 al Salmo 118. En conjunto estos salmos son el Hayel, mis hermanos. Y la primera parte, lo que se cantaba era el Salmo 113 y el 114. Eso es lo que hacían. Entonces, mis hermanos, después de tomar las hierbas amargas, cantaban el Hayel, el Salmo 113 y el 114. Y después, mis hermanos, tomaban una segunda copa de vino. El anfitrión, entonces, el jefe de familia, después de la segunda copa de vino, partía el pan sin levadura y lo pasaba a los presentes. Y a continuación tomaban la comida propiamente dicha, la cual consistía de cordero, del cordero que había sacrificado, el cordero pascual asado. Así lo comían. ¿Por qué comían pan sin levadura? Porque la huida de Egipto, la salida de Egipto, mis hermanos, no había tiempo para leudar el pan, para echarle levadura y que el pan esponjara. Por eso debían tomarlo así, un pan sin levadura. Así que esto pasaba, mis hermanos. Entonces, después de comer el cordero asado, lo que hacían era orar. Y entonces tomaban una tercera copa de vino y cantaban el resto del Hayel, es decir, cantaban el resto, mis hermanos, los salmos 115 al 118. Finalmente, la cuarta copa, mis hermanos, que esta cuarta copa celebraba el reino venidero, la bebían inmediatamente antes de salir. O sea, la bebían y entonces se iban. Ahora, quiero llamar su atención en algo, mis hermanos, en todo este relato que les he hecho de la Pascua. La tercera copa, mis hermanos, la que Jesús bendijo y se convirtió en la copa de la comunión, fue precisamente la tercera, mis hermanos. La tercera. Dice Lucas 22:20, mis hermanos, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, la tercera copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Después, Jesús pronunció unas pocas palabras
de advertencia, represión e instrucción, mis hermanos, les dijo unas breves cosas más. Terminaron la comida con el canto de un himno, mis hermanos. Dice así Mateo 26:30, mis hermanos, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Probablemente cantaron, mis hermanos, los salmos 115 al 118 y después salieron todos juntos hacia el monte de los olivos. Así vemos esto, mis hermanos. Dice allí la escritura también en el versículo 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, esa tercera copa de la Pascua, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí vemos algo que es muy importante, mis hermanos. Jesús aquí dice el pasaje, el versículo 24, que dio gracias. La palabra que está aquí, la palabra gracias, mis hermanas, mis hermanos, es la palabra eucaristeo, de donde deriva nuestra palabra Eucaristía, mis hermanos. Y esta palabra, mis hermanos, es una palabra para referirse a dar gracias, a alabar a Dios, agradecerle a Dios. Eso es lo que significa hablar bien de Él, mis hermanos, hablar bien de Dios, mis hermanos. El pan que partían en la cena, mis hermanos, y que había representado el éxodo, venía ahora a representar, mis hermanos, el cuerpo de Cristo Jesús, el Mesías. Para la mente judía, mis hermanos, el cuerpo representaba a toda la persona, no solo su cuerpo físico. El cuerpo de Jesús, mis hermanos, toda su vida encarnada, toda su enseñanza, todo su ministerio, toda su obra, todo lo que Él era y todo lo que Él hizo. Eso es lo que representaba. Jesús está aprovechando, mis hermanos, la Pascua e instituye un nuevo pacto, mis hermanos. Instituye algo nuevo, diferente, distinto. Los judíos tenían que recordar la Pascua, mis hermanos, y tenían que enseñarla a sus hijos a través de las generaciones, como dice en el Éxodo, para que recordaran cómo Dios los había sacado de Egipto. Pero ahora, mis hermanos, Jesús instituye algo nuevo. Tenían que recordar esto los apóstoles, los seguidores de Cristo y nosotros también, de que, mis hermanos, ustedes y yo no hemos sido sacados de una esclavitud física, pero sí hemos sido sacados de una esclavitud espiritual. Hemos sido liberados con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. A esto se refiere Jesucristo, mis hermanos. Esta es la importancia. Este es, mis hermanos, el posible parangón o similitud entre la Pascua y la Cena del Señor, pero hay una gran diferencia. Que este sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Cuál es la esencia de esta celebración? ¿Cuál es lo fundamental de esta celebración, mis queridos hermanos? Es esta, si lo quieres anotar, que todo lo que hacemos en la Santa Cena apunta hacia una persona, hacia Jesucristo, nuestro Señor. Todo lo que apunta hacia una persona, mis hermanos, lo que hacemos en la Cena del Señor, apunta a una persona, hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, la Cena del Señor es un recordatorio. Haced esto en memoria de mí. ¿Y qué nos recuerda? Bueno, mis hermanos, nos recuerda básicamente, mis hermanos, tres cosas que quiero que revisemos. Tres cosas. En primer lugar, mis hermanos, es un recordatorio de la muerte y sacrificio de Jesucristo por nosotros, si lo quieres anotar. Es un recordatorio de la muerte y sacrificio de Jesucristo por todos nosotros, mis hermanos. ¿Sabes lo que dice el pasaje? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es como, mis hermanos, si Jesús está entregando su cuerpo, toda su vida encarnada por nosotros, mis hermanos, es como si nos estuviera diciendo: me hice hombre por ustedes, di el evangelio por ustedes, sufrí por ustedes, morí por ustedes. Y saben, nuestro Dios, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad y misericordia, se encarnó no por su beneficio, sino por el nuestro, por el tuyo y el mío. Si una persona quiere y recibe el beneficio de ese sacrificio, es su decisión, es su decisión. Pero Jesús lo hizo y lo ofrece a todos los seres humanos, a todas las personas. Él pagó el rescate para que todos, tú y yo, todos pudiéramos ser libres. La copa que había representado la sangre del Cordero, si ustedes recuerdan la historia bíblica, mis hermanos, en el libro de Éxodo, dice que después de las 10, la 10ª plaga, mis hermanos, la 10ª plaga, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón que le dijeran al pueblo que sacrificaran un cordero. Y precisamente ese cordero fue el que utilizaron para comerlo en la Pascua. Pero con la sangre del cordero, mis hermanos, mancharon los dinteles de la puerta. ¿Para qué? Para que, dice la Escritura, el primogénito de la casa no muriera. No muriera. Así que, mis hermanos, esa sangre de ese cordero pascual que fue untada en los postes y dinteles de las puertas, ahora viene a representar la sangre del Cordero de Dios derramada por la salvación del mundo. El antiguo pacto, mis hermanos, fue ratificado una y otra vez por la sangre de los animales que los hombres ofrecían para perdón de sus pecados. Pero el nuevo pacto en Cristo Jesús ha sido ratificado una sola vez y para siempre mediante la sangre de Jesucristo. Dice la Escritura, Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús vino, primera ocasión, con relación al pecado, tomando los pecados tuyos y míos y muriendo en una cruz. Y dices que este sacrificio, mis hermanos, dice este pasaje, fue hecho una sola vez y para siempre, para llevar los pecados de muchos. Pero Cristo volverá a aparecer. Y esta vez sin ninguna relación con el pecado. Sin ninguna relación con el pecado, Cristo aparecerá una segunda vez, mis hermanos, en su gloria y santidad para salvar a los que le esperan. Esto es lo que dice el pasaje, mis hermanos. La antigua liberación fue meramente de Egipto a Canaán. Los judíos salieron de Egipto y se dirigieron a Canaán, la tierra prometida. Esa fue la liberación. De modo que Jesús, mis hermanos, en este pasaje que estamos examinando de 1 Corintios 11, dice que Jesús tomó la copa y dijo: esto es el nuevo pacto en mi sangre. Y es importante, mis hermanos, que nos demos cuenta de lo siguiente. No era nuevo en el sentido de que, mis hermanos, este era un pacto de gracia que reemplazaba a uno de obras. Era nuevo en el sentido de que es el pacto de salvación al que apunta toda la Escritura. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia este pacto de salvación. La nueva liberación es del pecado a la salvación, de la muerte a la vida, mis hermanos, de la esfera de Satanás y de su dominio al dominio de Dios en la vida y en el corazón, mis hermanos. La Pascua fue transformada en la cena del Señor. Y nosotros ahora, mis queridos hermanos, comemos el pan y bebemos la copa, no para recordar el Mar Rojo, no para recordar el Éxodo, no para recordar Egipto, sino para recordar la cruz del Salvador. Por eso tomamos la cena, mis hermanos.
No se trata, saben mis queridos hermanos, cuando tomamos la cena, simplemente de recordar algo que Jesús hizo. Y sí lo recordamos, pero no se trata simplemente de esto. Nosotros nos reunimos en la Santa Cena para recordar a Jesucristo, para recordar a nuestro Señor. La razón por la cual celebramos esta ordenanza como iglesia es para hacer memoria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recordar su amor por nosotros, su disposición a venir a salvarnos, aún a costa del sacrificio de su vida. Saben, mis hermanos, el Señor conoce nuestras debilidades. Somos débiles, mis hermanos. Y sabe que nosotros somos muy prontos para olvidar. Y olvidamos pronto lo que deberíamos recordar constantemente. El Señor, que conoce nuestras almas, nos dejó una ordenanza, una orden, que contiene elementos tangibles, el pan y el vino, visibles, como recordatorios del Evangelio. Estos elementos, mis hermanos, el pan y el vino, no se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, no. Y aquí quiero decir dos cosas, mis hermanos, quiero decir dos cosas de lo que la cena del Señor no es. ¿Qué no es la cena del Señor? Dos cosas, mis hermanos. No es la cena del Señor, mis hermanos, que Cristo está físicamente en ella. Cristo no está físicamente en la cena del Señor. Algunos consideran esto, mis hermanos, y la palabra técnica para hablar de ellos es la transubstanciación. Si lo quieren anotar por allí en su papel, en su hoja, en su boletín. Transubstanciación. Eso no es la cena del Señor, mis hermanos. Es decir, Jesucristo no está físicamente, mis hermanos, o literalmente en el pan y el vino. Es decir, aquellos que lo comen, mis hermanos, comen una hostia o comen un pan, mis hermanos, y dicen que Cristo está físicamente en el pan y está físicamente en el vino. Bueno, el pan le sigue sabiendo a pan y el vino le sigue sabiendo a vino. Pero dicen, Cristo está físicamente allí, mis hermanos. Y bueno, quiero decirles brevemente tres razones por las cuales, mis hermanos, Cristo no está físicamente en el pan y en el vino. A esto les recuerdo, mis hermanos, la palabra técnica es transubstanciación. Ahora, en primer lugar, mis hermanos, cuando Cristo instituyó la cena, Él estaba con su cuerpo literal en el aposento alto. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús les dijo a los discípulos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Si lo que Cristo estaba diciendo, mis hermanos, es que ese pan se había convertido milagrosamente en el cuerpo de Cristo, cabe preguntarse, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Si Él estaba allí físicamente. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Estaba físicamente allí. Y si Jesús le estaba diciendo, esto es mi cuerpo y mi sangre, mis hermanos, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? No, mis hermanos. Jesús estaba literalmente allí como persona, sí, pero está estableciendo un memorial. Eso es lo primero. Segundo lugar, mis hermanos, claramente Jesús estaba empleando un lenguaje figurado. Jesús estaba empleando un lenguaje figurado, mis hermanos. No puede ser un milagro de convertir el pan en carne y el fruto de la vida en sangre, porque Cristo Jesús, mis hermanos, usó este tipo de lenguaje en una forma figurada en otros pasajes. Vamos a ver algunos pasajes, mis hermanos. Juan 6, 48, mis hermanos, al 50. Dice allí Jesús, yo soy, dice allí, el pan de vida. Y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está hablando de manera figurada. Pero alguien podría decir, bueno, aquí está clarísimo. Aquí está clarísimo. Hay que comerse la carne de Cristo para ser salvo.
¿Y saben qué diría yo? Amén. Hay que comerse a Cristo, pero no es la hostia, no es la misa, no es la Santa Cena, mis hermanos, no es la Santa Cena. Hay que literalmente tener comunión con Cristo. Vean ustedes el pasaje, mis hermanos, del versículo 53 de Juan 6. Dice allí, Jesús les dijo: de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y Jesús está hablando de manera figurada, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, lo aclara en el pasaje siguiente, mis hermanos, versículo 63. Dice allí: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que dice el pasaje. Jesús les está diciendo aquí a la gente que le estaba escuchando: están malinterpretando mi lenguaje. Entonces, mis hermanos le preguntan a Cristo: ¿a qué te refieres con que dices que debemos comernos tu carne para tener vida eterna? Y Jesús mismo lo explica, mis hermanos. Juan 6, 35, 40 y 47. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Lo ven en los pasajes? Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué significa esto? Que comerse a Cristo es creer en Él, es confiar en Él, depositar la fe en Él. Cristo está usando aquí un lenguaje figurado, mis hermanos. Jesús está usando un lenguaje figurado. Jesús en otros pasajes utilizó este tipo de lenguaje. Por ejemplo, en el capítulo 10, en el versículo 7 de Juan, dice: yo soy la puerta. Y todo el mundo entiende, mis hermanos, que Cristo no puede estar hablando literalmente de Él. Mis hermanos, ¿saben? Esta sangre, mis hermanos, de Jesús, que tú y yo debemos tomar, y el cuerpo de Cristo que debemos comer, es tener fe en Jesucristo, creer en Él, mis hermanos. No es la cena, el pan es pan, el vino es vino, y solamente son un símbolo de Cristo. Nada más. Jesús no está literalmente allí. Ahora, algunos otros, mis hermanos, y lo decía así, porque creen que Cristo está literalmente, físicamente en la cena del Señor. Mis hermanos, bueno, esto tiene una tercera problema, mis hermanos, y es este. Implica que Cristo, si Cristo está literalmente, físicamente en la cena del Señor, en la hostia, mis hermanos, allí está, bueno, pues entonces, mis hermanos, y eso implica que Cristo es sacrificado cada vez que celebramos la cena del Señor. Eso implica que Cristo es sacrificado cada vez que celebramos la cena del Señor. ¿Saben, mis hermanos? Esto contradice abiertamente la enseñanza del Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. ¿Qué nos enseña la carta a los Hebreos, mis hermanos? Déjenme decirles lo que nos enseña. Los versículos del 10 al 14 de Hebreos 10. Dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces, mis hermanos? Una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué está haciendo el autor de los Hebreos? Haciendo un contraste entre Cristo,
que es suficiente para quitar los pecados una vez y para siempre, y los sacrificios que hacían los sacerdotes judíos continuamente para quitar los pecados, dice el pasaje, y que nunca los pueden quitar. Continuando leyendo, versículo 12, mis hermanos, dice allí, mis hermanos, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces otra vez, mis hermanos? Una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, dice el pasaje, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y otra vez el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es que, mis hermanos, esto lo estoy diciendo porque hay algunos que creen, y esto no lo enseñamos aquí en la iglesia y no lo creemos nosotros, pero hay algunos que creen que Cristo está físicamente, literalmente. Cuando toman la hostia o el pan, mis hermanos, eso se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo, y cuando levantan la copa, eso se está convirtiendo en la sangre de Cristo. Y eso no es así por la Escritura. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, ¿qué no es también la cena del Señor? La cena del Señor no es tampoco que Cristo está espiritualmente en la cena. Algunos dicen, bueno, sí, no está físicamente, pero está espiritualmente en la cena del Señor. Está espiritualmente en el pan, está espiritualmente en el vino, mis hermanos. Algunos consideran esto y lo piensan así, mis hermanos, porque dicen, el Señor está en todas partes, y es cierto. Dios está en todas partes, Dios es espíritu, mis hermanos. A Dios nadie le vio jamás, dice la palabra, mis hermanos. Y Cristo, dicen mis hermanos, que tiene los mismos atributos que Dios, mis hermanos, que es omnisciente y también es omnipresente, es decir, que está en todo lugar. Dicen, está espiritualmente en el pan y el vino, mis hermanos. Pero saben, mis hermanos, la Escritura y lo que hemos revisado hasta este momento, por ejemplo, en 1 Corintios 11, 2 veces dice, hagan esto en memoria de mí. Y lo que Jesús está hablando, con los pasajes que hemos visto, mis hermanos, y de manera figurada, Jesús está hablando de manera simbólica del pan y del vino con respecto a su cuerpo y su sangre. El pan, mis hermanos, debemos entender, sigue siendo pan, y el vino sigue siendo vino, mis hermanos. Eso lo debemos entender, mis hermanos queridos. Ahora, por otro lado, mis hermanos, lo que sí debemos recordar, y esto es muy importante, es esto: la cena del Señor es un memorial, es un recordatorio de Cristo que apunta a Jesucristo, a su obra redentora, a su cuerpo que fue entregado por nosotros y su sangre derramada por nosotros, pero solamente son símbolos de lo que Jesús hizo. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo, mis hermanos, de ti y de mí? Lo que quiere es que mantengamos en nuestras mentes de una manera fresca, que lo recordemos, mis hermanos, en nuestra memoria hasta qué punto nos ha amado el Señor. Que lo tengamos fresco en nuestra memoria. ¿Cuánto te ha amado a ti? Y a ti también, y a mí, y a todos nosotros. Que lo mantengamos fresco en nuestra memoria, el gran amor de Dios por nosotros. Esto debemos entenderlo, mis hermanos. Haced esto todas las veces que lo hagan en memoria de mí. Este es el mandamiento que brota de los mismos labios del Señor Jesucristo. Por ello, mis hermanos, participar de la cena del Señor no es una opción para los creyentes. Debemos tener comunión regular, mis hermanos, con nuestro Señor, mis hermanos. Si es que queremos ser fieles al Señor que nos compró por medio del acto que somos llamados a recordar. Así es que quiero decirles, mis hermanos, y no es para ponerles carga a ninguno de ustedes, pero no participar en la cena del Señor es desobediencia y también es un pecado. No es por ponerles carga, pero eso es lo que dice la palabra, mis hermanos.
Hagan esto en memoria de mí, para recordar su gran amor, su sacrificio, su persona, mis hermanos, para mantener fresca en nuestra mente lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, no solo es un recordatorio de Jesucristo. La cena del Señor es un recordatorio de que Jesucristo viene otra vez, mis hermanos, viene otra vez. 1 Corintios 11:26, ¿lo podemos leer juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo, por favor, mis hermanos. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, mis hermanos, en este pasaje hay dos aspectos, dos cosas que debemos considerar. ¿Cuáles son las dos cosas que debemos considerar, mis hermanos? Dos aspectos, dos cosas que debemos considerar. Primero, la frecuencia. La frecuencia. Dice: así pues, todas las veces que bebiereis este pan y bebiereis esta copa. Podemos, mis hermanos, celebrar la cena del Señor tantas veces como estemos dispuestos a recordar y proclamar la muerte de Cristo. En la Escritura, mis hermanos, no se establece una frecuencia, mis hermanos, pero sí es una fiesta permanente. Es algo más que recordar para nuestro propio bien. Así es que, mis hermanos, hay algunos que lo celebran cada año, bueno, hay otros que lo celebran cada semana, bueno, hay otros que lo celebran, mis hermanos, 2 veces al año, está bien, pero, mis hermanos, consideramos que tenerlo cada mes, mis hermanos, nos permite no caer en la rutina, pero sí, mis hermanos, darle la importancia de recordar a Jesucristo en un tiempo determinado. Ahora, lo segundo, mis hermanos, el segundo aspecto que vemos aquí es que es una proclamación. El pasaje que vimos aquí del versículo 26 dice: hagan esto todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, mis hermanos, esto también es una proclamación. Es una proclamación por amor del mundo. Es un testimonio al mundo de que no estamos avergonzados de nuestro Señor o de su sangre, de que somos suyos y le somos obedientes, mis hermanos. Es un recordatorio de que nuestro Señor viene otra vez, porque Él nos está pidiendo que recordemos su muerte por este medio hasta que Él venga. Hasta que Jesucristo venga, mis hermanos. Esto nos mantiene esperando el día cuando estaremos con Él. ¿Saben qué es lo que ha sostenido a la iglesia cristiana a lo largo de los siglos? La esperanza, mis queridos hermanos, de que el Señor Jesucristo vendrá otra vez y que viene por los suyos. Cada vez que celebramos la cena del Señor, mis queridos hermanos, estamos proclamando que nuestro Señor viene. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, mis hermanos, esperamos con profunda fe que esto así será. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene por los suyos. Ahora, mis hermanos, tercer lugar, la cena del Señor nos recuerda también, en tercer lugar, la unión que tenemos unos con otros. La unión que tenemos unos con otros, si lo quieren anotar, mis hermanos. La Santa Cena nos recuerda esta unión, mis hermanos. Saben, en la iglesia de Corinto, en esta iglesia, la Cena del Señor no estaba contribuyendo a la unidad de la iglesia, sino más bien estaba poniendo de manifiesto la profunda división que había entre ellos. Había una gran división entre ellos, mis hermanos. Y vamos a ver un pasaje acerca de esto, mis queridos hermanos, en la Escritura. Dice allí, mis hermanos, el versículo de 1 Corintios 11, 27. Dice allí, mis hermanos, pero el anunciaros, 17 y 18, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Vean ustedes la expresión aquí, cuando os reunís como iglesia. Cuando os reunís como iglesia. Saben, mis hermanos, nosotros estamos hoy aquí reunidos como iglesia. Y déjenme hacerles esta pregunta. ¿Ustedes son miembros de la Iglesia Cristiana Bautista Galad los domingos en la mañana o los martes que nos reunimos o los días que nos reunimos en internet? ¿Ustedes son miembros de la iglesia los 7 días de la semana, los 365 días del año? ¿O ustedes son miembros de esta iglesia, mis hermanos, solamente los domingos? Quiero decirles, mis hermanos, que este es el día del Señor, los domingos. Y cuando nosotros nos congregamos como iglesia, y queridos hermanos, lo que ocurre aquí cada domingo es que este cuerpo local de creyentes, ustedes y yo, como creyentes, nos reunimos como iglesia. Y es en esta asamblea, en esta congregación, lo que somos como parte de un cuerpo específico de creyentes con los cuales Cristo está lidiando de forma particular. Porque Cristo, mis hermanos, trabaja de manera particular, lidia de manera particular con cada cuerpo de creyentes. Porque cada cuerpo de creyentes tiene, mis hermanos, características diferentes. Y es el hecho de participar en la cena del Señor, mis hermanos, debe reforzar esta conciencia en nosotros que nos recuerda que ustedes y yo hemos comido del mismo pan de vida, mis hermanos. De allí la gravedad de lo que estaba sucediendo en Corinto. Había divisiones, había peleas, pleitos, mis hermanos. Había estas cosas. Pero, mis hermanos, en Cristo Jesús, mis hermanos, y es un recordatorio, la cena del Señor nos recuerda que debemos estar unidos unos con otros como iglesia, como congregación de fe. Debemos estar reunidos, mis hermanos, en este sentido. Ahora, quiero terminar, mis hermanos, este segundo punto, sea mucho más corto, pero es importantísimo. Mis hermanos, ¿cómo se supone que tú y yo debemos participar en la cena del Señor? ¿Cómo debemos participar? Y estas son las demandas, mis hermanos, las demandas de la cena del Señor. Del Señor mismo que hace en su cena, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos, este pasaje que hemos leído y que estamos estudiando, 1 Corintios 11, mis hermanos, ¿cuál es el contexto? El contexto, mis hermanos, es una amonestación a la iglesia. Es una amonestación a la iglesia. Pablo, el apóstol, está amonestando a esta iglesia, mis hermanos. Les dice, ustedes están celebrando la cena del Señor, pero no viven conforme a lo que la cena simboliza. Y entonces Pablo les dice aquí, mis hermanos, en este pasaje, 1 Corintios 11, 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Esto, mis hermanos, es profundamente serio. Serio para todos nosotros como creyentes, profundamente serio, profundamente importante. Saben, quiero decirles en primer lugar aquí algo que les dice el pasaje. Saben, todos somos indignos, tú y yo, todos nosotros, todos somos indignos, mis hermanos, de participar de la cena. Todos. La única razón por la cual podemos participar es porque Cristo murió por nosotros y nos hace dignos. Esa es la única razón. Tú, yo, todos somos indignos, pero Cristo es quien nos hace dignos de participar. Cristo Jesús, mis hermanos, eso es lo que nos hace dignos. Ahora, mis hermanos, ¿quiénes pueden participar? Aquellos que son creyentes en Cristo. Si alguien no es creyente en Cristo, mis hermanos, no puede ser hecho digno por Cristo, porque no ha confiado en Él, no tiene fe en Cristo, no ha tomado la decisión de seguir a Cristo y por lo tanto toma la cena del Señor de manera indigna. La toma así, mis hermanos. Así que, mis hermanos,
¿Cómo tú y yo podemos participar de la cena del Señor? ¿Saben? Hay 3 cosas que debemos tomar en cuenta. Primero, no tomaré la cena del Señor de manera ritual. No es un rito, mis hermanos. No es un ritual mecánico. Es domingo, primer domingo de mes, es cena del Señor. No, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no estamos conscientes del significado de esta ordenanza, mis hermanos, si no participamos de ella sin involucrar el corazón, estamos participando de manera ritual. No es un rito, mis hermanos, no. Tenemos que involucrar, mis hermanos, y estar plenamente conscientes de lo que significa la cena del Señor e involucrar nuestro corazón. Esto es así en todo, mis hermanos. ¿Por qué nos reunimos aquí? Para adorar a Dios. ¿Por qué, mis hermanos, alguien se bautiza? Por adorar a Dios. ¿Por qué alguien toma la cena del Señor? Por adorar a Dios. Y esto debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con todos nuestros sentidos, poniendo en ello todo lo que somos y tenemos. Isaías 29:13, mis hermanos, lo podemos leer. Dice allí la Escritura: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Que esto no suceda contigo ni conmigo, en ninguna cosa. Si vienes a adorar a Dios a este lugar o en otro sitio, adoras al Señor, hazlo plenamente, pero que tu corazón esté cerca del Señor, no lejos, no solo mecánicamente, porque no es un ritual. Y cuando nos acercamos a la cena del Señor, tampoco es un ritual, no lo es, mis hermanos. Debe estar allí involucrado todo nuestro ser y todo nuestro corazón, todos nuestros sentidos, entendiendo lo que significa la cena del Señor. Por otro lado, mis hermanos, segundo lugar, no debemos tomar la cena del Señor con amargura en nuestros corazones. ¿Cuándo tenemos amargura, mis hermanos? Cuando no hemos perdonado a otros. Cuando no has perdonado a tu padre o a tu madre, cuando no has perdonado a tus hermanos carnales, o a tu esposa, o a tu esposo, cuando no has perdonado a tus hijos, o a tu jefe de trabajo, cuando no has perdonado a ellos, o no has perdonado a algún hermano de la iglesia, has tenido una desaveniencia y no le perdonas. Y eso es venir con amargura en el corazón. Porque, ¿saben qué, mis hermanos? Cuando tomamos la cena con amargura, estamos negando con esa misma amargura lo que en la cena simboliza, que somos un cuerpo. Por eso, mis hermanos, no debemos tomar la cena del Señor con amargura en nuestros corazones. Tercer lugar, mis hermanos, no debemos tomar la cena del Señor con una actitud de rebeldía, mis hermanos, contra Dios con respecto a pecados que tenemos, pecados específicos. ¿Cuándo estamos en rebeldía, mis hermanos? ¿Sabes cuándo? Cuando nos damos cuenta que hemos pecado, mis hermanos, el Señor trae a nuestra mente, mis hermanos, aquellas cosas que no están bien delante de Él. ¿Y sabes qué sucede? No las queremos confesar ni las queremos abandonar. Cuando sabemos que nuestra vida no es recta, por alguna situación, no es recta nuestra vida y no queremos abandonar ese mal camino. Cuando nos negamos a confesar nuestros pecados, cuando nos negamos a confesar nuestras faltas, mis hermanos, esto es una manera indigna de participar en la cena del Señor. Cuando estamos en rebeldía, mis hermanos, cuando nosotros nos negamos a confesar nuestros pecados o apartarnos de una vida pecaminosa. Y cuando tomamos así la cena del Señor, mis hermanos, eso, mis hermanos, es tomarla con una actitud de rebeldía. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? ¿Qué tan serio es esto? Pues es sumamente serio y importante.
Porque la cena del Señor es una oportunidad para que tú y yo estemos a cuentas con Dios. Y cuando nos negamos a eso, mis hermanos, estamos en rebeldía. Es serio esto, mis hermanos. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Si no deseo tomar la cena del Señor de una manera ritual, o con amargura en mi corazón, o con una actitud de rebeldía, porque no deseo confesar mis pecados, o no me aparto de ellos, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Una sola cosa, mis hermanos, hay que hacer un autoexamen, autoexaminarnos. Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Debemos autoexaminarnos. 1 Corintios 11, 28 y 32. Dice allí la Escritura: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Versículo 28, mis hermanos, lo que nos está diciendo: pruébese cada uno a sí mismo, examínate a ti mismo, autoexamínate, pruébate a ti mismo, mis hermanos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de hacerte este examen, esta prueba? Para que participes del pan y bebas de la copa. En otras palabras, este autoexamen no es para que te abstengas, sino que habiéndote examinado, habiéndote probado, es para que participes dignamente y te pongas a cuentas con Dios. Cuando uno viene a la cena del Señor y se autoexamina, mis hermanos, uno ve cosas, ve uno su vida, ve las cosas que uno ha pensado, lo que ha dicho, las cosas que ha hecho mal, con las cosas que uno ha herido a otras personas, las cosas, mis hermanos, con las cuales uno ha ofendido al Señor. Y ese es un buen momento para decir: Señor, perdóname, Señor, perdóname, he pecado contra ti, he pecado contra ti. Y si tú haces esto, entonces puedes participar de la cena del Señor. El objeto de autoexaminarse, mis hermanos, no es para que te eximas o te prives de la cena del Señor, sino para que cuando te examines y ves tu vida a la luz de la santidad, del perdón y del amor de Dios, entonces tú digas: sí, Señor, tienes razón lo que tú dices con respecto a mí, perdóname, perdóname. Y entonces puedas participar de la cena. Ese es el objetivo, mis hermanos, ese es el objetivo. 2 veces dice este pasaje, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo. Y luego dice el versículo 31, si nos examinásemos unos a nosotros mismos, dice el pasaje. Dios, mis hermanos, había juzgado en Corinto a los hermanos de la iglesia y los había disciplinado. Dice, estaban enfermos y muchos habían muerto por la manera indigna en que estaban tomando la cena del Señor. Así que el pasaje dice que si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados como por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados por el mundo, para evitar el juicio de Dios. Ustedes y yo como creyentes tenemos que discernir y responder debidamente a la santidad de la ocasión, de lo que es la cena del Señor. Ahora, quiero terminar. ¿Recuerdas este pasaje? Muchos lo recuerdan, lo podemos leer. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si te examinas, si te pruebas a ti mismo y el Espíritu Santo trae a tu mente, a tu corazón, algo que no has hecho bien, pues confiesa tu pecado. ¿Para qué? Para que puedas participar de la cena del Señor con toda dignidad, porque la sangre de Cristo Jesús
sigue siendo eficaz para limpiar todos los pecados, aun cuando solo fue derramada una sola vez. Una sola vez. Mis queridos hermanos, vamos a participar de la cena del Señor. Y vamos a participar de ella. Y vamos a orar, mis hermanos, en este momento. Bendito Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu verdad. Gracias por tu gran fidelidad, tu perfecto amor. Gracias, Señor, por la gracia que has derramado en nuestras vidas. Alabado seas. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, toda la alabanza. Gracias por esta tu palabra, mi Señor, porque en ella nos muestras lo que tú has querido siempre. Que tengamos fresca en nuestra memoria el perfecto amor y sacrificio de Cristo Jesús por nosotros, para que no nos olvidemos de ello. Señor, así como el pueblo de Israel clamaba que no permitieras que se olvidara el pueblo de Jerusalén, una ciudad. Así nosotros, Señor, jamás queremos olvidarnos de nuestro amado Señor Jesucristo. Jamás queremos olvidarnos de su perfecto amor. Jamás queremos olvidarnos de su obra redentora en nuestras vidas. No queremos olvidarnos de Jesús. Gracias, Señor, por el perfecto amor que tú nos has dado en Jesucristo. Gracias, Señor. Y ahora que vamos a tomar este pan y este vino, Señor, ayúdanos. Concédenos tu gracia, mi Señor. Concédenos, Padre Celestial, que podamos tomarlo dignamente. Si alguno de tus hijos ha pecado, perdona ahora mismo. Si alguno está examinándose a sí mismo ahora, perdóname, Señor, perdona, Padre, que podamos participar de este pan y de este vino, mi Señor, tomándolo con profunda seriedad, en el sentido de que es un memorial, un recordatorio de Cristo mismo, nuestro Señor. Por favor, Señor. Pero también te pido, si hay alguien aquí que no ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador, Padre, que pueda tomar esta decisión de seguir a Jesucristo como Señor y como Salvador, que pueda depositar su fe en Él. Te pido esto en Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu perfecto amor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.